aquí, le damos la bienvenida y él nos trae una serie de indicaciones para que no desechemos la tecnología, pero que no nos dejemos atrapar de ella, secuestrar de ella. La verdad que la charla ya nos la dio a nosotros, parte de ella, y es sumamente interesante. Acabo de hablar con el cuarto año A, profe, y me acabo de comprometer con ellos que ellos tienen la próxima semana, cuarto B también, de comenzar, y ahorita vamos a hacer la evaluación de la tercera parte del perfume, de Patisuki, y luego, para que ustedes sepan, ya me comprometí y ahora me quiero comprometer con el cuarto año de que para la próxima novela corta que vamos a leer, porque el lapso es corto, es hasta la primera semana de julio, entonces yo le voy a dar 4 posibilidades, o sea, 4 novelas, y ya sea en pareja o ya sea en grupo, van a escoger de las 4 una, cualquiera de las 4. Por supuesto, la evaluación, después entraremos a ver cómo lo vamos a evaluar, qué estrategia vamos a dar. Pero la estrategia va a salir de lo que ustedes escuchen. Y si tienen alguna pregunta que hacerle, yo voy a estar allá y me voy a dar cuenta de la participación. ¿Por qué? Porque acuérdense que el que pregunta es porque está interesado. Y yo voy a estar pendiente de todos aquellos que quisieran preguntarle aquí al escritor, y que tenemos esta garantía de tener aquí escritores que les puedan ayudar en la estrategia de cómo leer y no abandonar la lectura. Entonces, como ustedes, el escritor Luis Peroso Cervantes. Son de cuarto año, profe. ¿Por qué hay más varones de este lado? Ustedes saben que la mayoría de las cosas que hacemos están vinculadas con procesos inconscientes. A ver, si a alguno de ustedes les ha pasado que atraviesa a alguien, no sé, están en la vereda del lago, están en su casa, en el gimnasio, donde quieran estar, y pasa alguien que les parece muy atractivo, muy bonito, muy bonita. Las mujeres tienen la capacidad de hacerlo sin que nos demos cuenta de que lo están haciendo, pero lo hacen. Y los caballeros son más indiscriminados y voltean y después tienen problemas de paranoia por estar volteando como no tienen que estar volteando. Pero todos estos sucesos, todo eso que pasa, desde eso que es muy sencillo hasta esto, de por qué se pusieron más varones de este lado y más señoritas del otro, son procesos inconscientes. Procesos inconscientes que vienen de otros procesos muchísimo más antiguos que nosotros mismos. Son procesos hormonales. Dentro de, no sé, 10.000 años, puede ser, quizás 10.000 años, habrá que revisar. ¿Alguna vez han visto Blade Runner? ¿Película? Blade Runner. Blade Runner, 2049. Ajá, Sí. ¿la vieron? Sí. Ok. No sé cuánto tiempo vamos a dejar de ser la raza dominante, pero va a pasar, y la raza dominante va a ser la raza de los cyborgs. Es decir, esta señora ChatGPT con la que usted está hablando ahorita, evidentemente es el embrión de la inteligencia artificial que va a tener un cuerpo virtual en algún momento, y nosotros vamos a ser considerados los modelos más antiguos, los modelos biológicos. Si conocieran ustedes un poquito de informática, se sorprenderían la manera en la cual se generan las sumas en la calculadora. Nosotros entendemos los procesos de suma, de resta y de multiplicación de una manera completamente diferente en la cual lo hace la computadora. La computadora, que trabaja con unos y ceros, es su, digamos, su genética fundamental, el código binario, para poder sumar resta. No saben eso, ¿verdad?
Para poder sumar, ella resta cosas dentro de sus números. Y ella no se da cuenta, a nosotros nos está mostrando el resultado. Nosotros no entendemos la cantidad de unos y ceros que están detrás de ese cálculo. Así como no entendemos hoy cuáles son los procesos hormonales, físico-químicos que suceden dentro de nosotros para sentarnos los varones de un lado y las mujeres del otro. Ustedes dirán, ¿por qué insiste en esto? Porque todo esto tiene que ver con la construcción de nuestra constitución fundamental, que son las hormonas y que es la electricidad de las neuronas. ¿Desde hace cuánto somos como somos? ¡Wow! El ser humano debe tener sobre la Tierra alrededor de 120.000 años. Más o menos. Y solamente tenemos registro histórico desde hace al menos unos 7.000 años. Antes del registro histórico está lo que se conoce como la prehistoria, es decir, lo que hubo antes de la historia, que es un absurdo, porque si sucedió también es historia, ¿no? Y en esa prehistoria el ser humano parece que se comportaba más o menos igual. Esa idea de que el hombre de Cromañón llevaba a la mujer agarrada por el pelo sigue pasando. Ahí de vez en cuando uno que otro que lleva a la novia agarrada por el pelo, o hoy la mayoría son llevados por el pelo de la novia, pero es lo mismo. El caso es que nosotros tenemos muy poco tiempo, de 120.000 años que tienen los hombres sobre la Tierra como especie, tenemos muy poco tiempo leyendo. ¿Cuánto más o menos creen ustedes que tenemos leyendo? 1000 años. No, un poco más. Un poquito más. 5500. Como 5.000 años. Exacto. 4.500 años. La lectura es, señores, sorpréndanse, siéntense, agárrense de las sillas. La lectura es una tecnología. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de tecnológico leer? Leer es muy aburrido, es lo que yo les vengo a decir hoy. Leer es terriblemente aburrido, pero tiene sus beneficios. La lectura es una tecnología. Por allá en el año 2500 a.C., 3000 a.C., hubo alguien que empezó a escribir. Unos tipos que eran mercaderes, siempre eran gente interesada en el billete. Y empezaron a escribir lo que iba en un barco que salía de un puerto y llegaba a otro puerto. Porque siempre se pierden las cosas en el camino. Entonces, para que no se perdieran las cosas en el camino, se inventaron los números. ¿Qué sociedad inventó los números? No. Esa se la dejo de tarea. Dígame. No, pero los chinos son muy interesantes. Nosotros estamos hablando hoy muchas cosas aquí y tenemos muchas ideas del conocimiento que los chinos habían inventado antes. Bueno, esta sociedad de navegantes que empezaron a recorrer el mar Mediterráneo, esta sociedad de navegantes inventó los números. Siempre la escritura ha estado... Los piratas. No, los piratas son más recientes. Los marroquíes. Tampoco. Ajá. Esta sociedad inventó los números, pero ¿quiénes inventaron la escritura como tal? No, la escritura como tal la inventaron los mesopotamios, la escritura.
No los números son anteriores. La escritura la inventaron los mesopotámicos y la hacían en bloques de arcilla. Ustedes han visto la arcilla, la conocen, ¿verdad? Una cosa así como que la mimosa que provoca el mar y tal. Bueno, ellos agarraban estas arcillas suavecitas, las colocaban encima de un molde que tenían y sobre ella con un palito escribían en cuadritos, porque esa era una escritura como en forma de cuadros, y desarrollaron allí sus leyes. Fue la primera forma de escritura. Se dedicaron a escribir sus leyes. Hay una famosa máxima que es un poco distorsionada, que es ojo por ojo. ¿Han escuchado eso? La ley del talión. ¿No han escuchado eso tampoco? Son los primeros códigos en los cuales si alguien robaba, ¿qué era lo que había que hacer? Había que arrancarle la mano. Si alguien violaba a alguien, le arrancaban los genitales. Si alguien se portaba de tal manera, la ley explicaba cuál era la medida justa para pagar ese crimen. Esto sucedió en Mesopotamia, es decir, por allí por Irán, por allí por todas las fronteras entre el Nilo y el Tigris, en esa especie de cuna de la humanidad que fue el Medio Oriente. Pero imagínense ustedes cuando se empezaron a escribir poemas en esa misma estructura, con arcilla. ¿Qué era eso? Eso era una tecnología. Es decir, era el iPhone de la época. Solo que para poder tener una conversación tenías que tener un estante gigantesco lleno de tablillas, y tenían otro gran problema. Siempre, ustedes conocen a alguien que es muy torpe, siempre hay alguien torpe, ¿no? Que se le caen las cosas, siempre había un idiota que empujaba la vaina y se rompían todas las tablillas de arcilla y se perdía el trabajo de semanas y de años, ¿verdad? Hubo después otro invento, también tecnológico, llamado el papiro. ¿Han escuchado de la palabra papiro? Sí. Sí, correcto. ¿Por qué? ¿Qué es el papiro? El papiro hoy no se puede hacer. El papiro desapareció. ¿Por qué? Porque el papiro, de donde viene la palabra papel, papyrus, en el latín, el papiro era como un tejido hecho con caña. Algo parecido a la caña de azúcar. ¿Quién ha visto la caña de azúcar? ¿Han comido caña de azúcar? Ahora, ¿verdad? Bueno, con eso se iban despegando las tiritas de esa planta, de una caña, y después se tejían, se ponían en agua y después eso se solidificaba. Y era largo, por eso el papiro se enrolla, porque las tiras de caña eran tiras largas, hasta de 1 metro, 2 metros de extensión. Y cuando se armaban los tejidos, se cruzaban las fibras del papiro, quedaba un papiro largo. Y después eso se iba enrollando. El ser humano acabó con el papiro, con la máquina que lo hacía, se extinguió. No hay forma de hacer papiro. Hay otras maneras parecidas al papiro, pero acabamos con ese papiro. ¿Cuál fue la siguiente tecnología que utilizamos para hacer libros? Una tecnología que se sigue usando hoy, que es el pergamino. ¿Han escuchado la palabra pergamino? Sí. El pergamino viene de un pueblo que se llama Pérgamo, donde había una biblioteca hecha con pergamino. Ahora, ¿con qué estaba hecho el pergamino? Estaba hecho de pieles de animales. Estaba hecho con la piel de la ovejita doble. Estaba hecho con piel de cordero, la mayoría de los pergaminos. Es decir, que para tener una biblioteca tenías muchísimos animales muertos puestos allí. El pergamino también, al principio se enrolló el pergamino, después vinieron los códex. Ya les voy a explicar qué es eso. Pero ¿por qué el pergamino es blanco? Porque le quitaban los pelos al animal, limpiabas eso, dejabas secar ese cuero y después le echaban lejía, que es el bisabuelo del cloro,
que pone todo blanco. La lejía limpiaba la piel de impurezas y quedaba solamente el filamento. Y sobre ese filamento se escribía. Hasta hace poco, aquí en este estado, en esta ciudad, los títulos universitarios de la Universidad del Zulia se imprimían en una forma de pergamino. Lo llamaban el cuero de chivo. Entonces, puede ser que sus abuelos, si fueron a la universidad, tengan un cuero de chivo, es decir, su título está impreso sobre piel de animales. Quiere decir que es una tecnología que se usaba hasta hace poco, como el BlackBerry. Siempre hay alguien que tiene un BlackBerry por ahí que dice, este abuelito tiene un BlackBerry. Es más o menos el uso tecnológico. Después, con la llegada de las bibliotecas, las grandes bibliotecas, ¿ustedes saben cuál es la biblioteca más famosa del mundo? La de Vaticano. No. La de Alejandría. La de Alejandría. La de Alejandría era una biblioteca de papiros. La de Pérgamo era una biblioteca de pergaminos. La de Alejandría, ¿saben dónde queda Alejandría? En Egipto. Se convirtió en un gran pueblo de conocimiento. Era un pueblo griego en Egipto. Los griegos lograron expandirse por el mundo de diferentes maneras y uno de sus logros fue precisamente tener una sociedad en base al conocimiento. El que tiene conocimiento tiene poder. Todos los barcos que llegaban a Alejandría, a ese puerto tan importante, eran revisados de arriba a abajo y si llevaban libros, los libros eran decomisados y copiados y se les entregaba a los dueños de los libros de manera posterior. Entonces tenemos nada más y nada menos que una extensísima biblioteca, la de Alejandría, que muchos la recordarán porque se quemó, ¿no? Se quemó en varias oportunidades, pero quizás lo más terrible pasó con la llegada de los musulmanes. Los musulmanes se les ocurrió que todo conocimiento que no hablara de Dios no merecía estar aquí. Eso también puede ser una manera de mala publicidad de los católicos hacia los musulmanes, porque los musulmanes eran muy inteligentes. Los musulmanes son los pioneros del estudio astronómico. Los musulmanes son pioneros del álgebra. Los musulmanes son grandes conocedores de la arquitectura. Entonces, posiblemente caemos en la trampa que nos hace la historia para pensar que los católicos son mejores que los musulmanes o que los musulmanes son, etc. Porque nos sucede siempre cuando nos quieren manipular. Pero con la llegada de las bibliotecas, sobre todo en la Edad Media, nacieron los códex, que fueron los primeros libros como los conocemos. Ya no valía la pena colocarlos en rollos. Eran pergaminos los que usábamos porque el papiro era muy caro tenerlo, además crecía solamente donde crecía el papiro, en la cuenca del río Nilo. Con la reducción del río Nilo, de sus caudales, se redujeron muchísimas cosas y fue más difícil conseguir el papiro y era más fácil criar el cochinito o criar el chivito y después matarlo para hacer el papel, ¿verdad? Para escribir sobre él. Y cualquiera podía tener un corral de chivos para matarlo. Servía para comer y para hacer papel. Entonces, en cualquier lado podían hacerlo y se recortaban los cueros y se amarraban con una tapa de madera adelante y atrás. Y fue lo que más se parece a lo que ahora conocemos como libro. ¿Cuándo pasa eso? No sé, en el siglo VII, en el siglo VIII, pero ya en el siglo X y el siglo XI de nuestra era, ya era normal que los libros fueran códex, todos. Después vino la imprenta. ¿Saben en qué consiste la imprenta? Imprimir libros así, o sea, ya en fábrica, se podría decir. Eso llegó mucho después, en la Revolución Industrial. Buen rato. La primera imprenta era precisamente una prensa que ejercía presión
entre el papel y unos móviles. ¿Qué fue lo que hizo Gutenberg realmente? Dijo, el idioma tiene una cantidad de letras. Si yo logro crear una máquina que me permita insertar dados con estas letras y modificarlas de lugar, voy a poder, ejerciendo presión con tinta sobre el pergamino, sobre el papel. Es una invención que llega posteriormente. El papel se hace en la China. El papel lo trae a Occidente un hombre llamado Marco Polo. ¿Saben la historia más o menos de Marco Polo? Era un navegante italiano que se le ocurrió que si seguía todas las costas de Europa y después de África, iba a poder llegar a otro sitio que era algo así como mítico. Existía una ruta que ya venía desde Asia, una ruta terrestre que se llama la ruta de la seda, que tiene más o menos unos 2.000 o 3.000 años de duración, pero no existía una ruta marítima, a pesar de que ya los mares, por lo menos, habían sido siempre el instrumento de transporte más eficiente. Marco Polo constituyó la primera y eficiente ruta marítima entre Europa y la China, y pudo traer mayor carga de manera más rápida, y una de las cosas que trajo fue el papel. Esto sucedió por allá por los años 1300, 1400, cuando se empiezan a desarrollar ya la imprenta. Por ese entonces, y van a ser en el año 1490 y tanto, 1480 y tanto. Sí, viene más o menos al mismo nivel, pero el papel no era popular, era una extravagancia. ¿Ustedes han visto cómo hacen el papel los chinos de manera tradicional? Los invito a que se metan en TikTok y vean a esa gente haciendo papel de manera tradicional. Hay un tipo que sale en Facebook, porque yo soy un poco más viejo que ustedes, que hace cosas, es un chino que hace las cosas antiguamente, ¿no? Entonces yo puedo pasar hasta media hora viendo al tipo haciendo, no sé, una caja, o haciendo un rollo de papel, o haciendo un cuadro, cualquier cosa. El tipo hace la tinta desde la piedra, y es técnica que se ha ido aprendiendo y se fue desarrollando a partir del conocimiento de las tecnologías. Todo esto que les vengo diciendo es precisamente para hablar de la tecnología. En el siglo XVII, cuando comienza la revolución industrial, siglo XVII, siglo XVIII, cuando se inventa el motor, el ser humano logró colocarle motor a casi todo, entre tanto a la imprenta, pero también le colocó motor a algo fundamental, que es la máquina que hace la tela. Anteriormente era una señora haciendo tela. Después logramos motorizar casi todos los procesos del hombre, haciendo que el hombre trabajara menos. El objetivo, yo soy Team Elon Musk, no sé ustedes. Hay dos personas que piensan en el mundo del futuro. Uno, Elon Musk, el otro, me parece también brillante, el señor Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg invierte su dinero ¿en qué? En una cosa que se llama el metaverso. ¿Y qué es el metaverso? Es vivir dentro de la internet. ¿A ustedes les gustaría vivir dentro de la internet? Hay muchos gordos y feos que sí les gustaría vivir dentro de la internet y que pueden ponerse un avatar más bonito. Pero hay otros que piensan, como Elon Musk, que tenemos que desarrollar una nueva clase de esclavos, que van a ser los robots, que van a trabajar por los seres humanos. Y deberíamos dedicarnos nosotros a hacer cosas que solo pueden hacer los humanos, mientras que los robots hacen las cosas que no queremos hacer, cosas que no deberían funcionar, pero con el tiempo de los humanos. Entonces, a lo que quiero llegar es que la tecnología ha estado con nosotros desde un principio, y que la lectura no es otra cosa que una tecnología. Yo creo que hoy leemos más que nunca. Si ustedes pusieran en forma de libro todas las cosas que ustedes envían por WhatsApp,
¿De qué tamaño? ¿Cuánto lees tú al día? Poquito. No sé, que no ves el teléfono todo el día. Si con toda la porquería que nos envía la abuela por WhatsApp, contándonos la historia de alguien que está perdido, o cuidado con esa señora que está saliendo, o esta niña que dónde está, todo eso que leemos, las cadenas que recibimos. ¿Quién tiene el Discord aquí? ¿Usan Discord ustedes? Discord, y Telegram, ¿cuántas porquerías nos envían todo el tiempo por Telegram? Yo no sé, Telegram tiene dos opciones: para enviar cosas que no quieres que nadie vea que enviaste, o para recibir porquerías. Entonces, lo cierto es que yo creo que hoy leemos más que nunca. Hoy estamos en presencia de una generación, la suya, que lee más que nunca, pero tiene un problema. Leen pura porquería. No quiere decir que la abuela tampoco leyera mal. Había unas cosas terribles que leían nuestras abuelas, que eran unas novelas de Marcial Lafuente Estefanía. No sé si han visto ustedes esos libritos, donde sale un tipo así arrancándose la camisa con un poco de pelo en el pecho y la mujer tirada así, y decía Estefanía, o decía Catalina, unos nombres así de telenovela barata. En eso perdían el tiempo, no estaban leyendo el Quijote, no estaban leyendo las cosas más importantes, no, leían las cosas más entretenidas y más sabrosas. Así como ustedes hoy pierden el tiempo viendo a esa muchacha de chores chiquitos haciendo una ensalada, o las muchachas pierden el tiempo mirando a ese hombre de brazos fuertes, sin camisa, regando unas manos en TikTok, bueno, estoy presumiendo que ven eso. Hay otros que están viendo videos de Minecraft. Es decir, habrá uno que otro que está perdiendo el tiempo viendo cómo alguien hace una casita en Minecraft. Los he visto perder el tiempo así. Así como nosotros perdemos el tiempo hoy viendo TikTok, nuestros abuelos, nuestros padres también estaban perdiendo el tiempo. El ser humano ha estado entreteniéndose desde un principio. Siempre ha buscado la forma de perder el tiempo, porque allí se encuentra una forma de placer. El ser humano es una máquina fundamental, hormonal. Y cuando vemos el TikTok nos sucede algo extraordinario. Es un algoritmo que está diseñado para que usted reciba estímulos que se llaman shock de dopamina. La dopamina es una hormona, es la hormona que nos hace voltear cuando pasa la muchacha, o ellas no voltean, ellas miran así con un ratito de ojo cuando pasa el muchacho. Esta hormona es la que nos causa placer, es la que nos estimula a vivir nuevas experiencias. Cuando usted consume algún tipo de sustancia psicotrópica terrible, por allí hay una gente que no lo hagan, una cosa de un polvito rosado, no lo hagan, no, el pelito blanco, ese, no lo hagan, pero esas cosas estimulan procesos químicos dentro del cuerpo que generan dopamina, es decir, que generan placer. Resulta que los algoritmos que están diseñados para que usted tenga placer son tan efectivos como ese tipo de sustancias que no deben consumir y que no les recomiendo de ninguna manera. ¿A qué quiero llegar con esto? Existen entonces tecnologías que nos ayudan a sentir placer. Existen tecnologías que nos dan placer solamente químicamente, porque tenemos las reacciones químicas que se producen del contacto. Cuando usted se queda solo en el salón, cuando está en su casa, cuando usted haga lo que usted quiera, el contacto lo lleva a tener reacciones químicas dentro de su cuerpo, porque somos máquinas que funcionan con estímulos físico-químicos.
Pero estamos en presencia de una tecnología, el teléfono, que nos permite, señores, que nos permite tener placer sin la necesidad de ese contacto. Está diseñada el programa para que usted disfrute, para que usted tenga shots de dopamina. Y ustedes dirán, ¿por qué llegamos a esto? ¿A dónde me quiere llevar esto? Bueno, que no hay una cosa más difícil y más aburrida que leer. ¿Por qué leer es tan aburrido? Porque cuando usted lee, no encuentra a la misma velocidad que lo ofrece una aplicación, no encuentra la misma cantidad de estímulos químicos dentro de su cuerpo. Dentro de algunos años, ustedes serán testigos de eso, dentro de algunos años vamos a sufrir de una sociedad que va a estar dormida, porque recibe contenido y no crea, no genera, no imagina. La lectura es algo difícil y aburrido. Cuando usted empieza a leer, tiene que imaginárselo todo. Cuando usted ve una película, recibe todo el contenido. Sabe de qué color son los zapatos del personaje, sabe cómo es su cara, sabe cómo es su rostro. Cuando ve TikTok, ve todo lo que te quieren presentar. ¿Quién juega aquí videojuegos? Yo jugué bastante, tenía un PlayStation 1. Era lo último en tecnología. ¿Quién carrizo puede decir que, a ver, lo último que yo jugué interesante así, jugué Devil May Cry, sí. Espera, yo jugué todos los del Día de la Guerra. Cuando salió, era lo último, era una cosa espectacular. Jugué Diablo 3. ¿Has jugado Diablo 3? El 3. Yo estuve hasta PlayStation 3, ahí no he tenido más. No he tenido tiempo. ¿Han visto? Hay un juego que se llama Dante, que está inspirado, es un poco viejo también, yo sé que puedo actualizar. A ver, Free Fire, creo que se llama ese juego de caerse en la vida. ¿Quién puede decir que es más interesante leerse un libro de guerra que jugar en una guerra con un lente de realidad virtual? ¿Tú crees que leer el libro es mejor? A ver, ¿quién cree que leer el libro es mejor? 1, 2, 3, 4. No, pero ya todo es un compromiso. Miren, el videojuego está desarrollado por más de 200 o 300 personas, artistas plásticos, pintores, diseñadores, escritores, un montón de gente que ha generado un contenido extraordinario para que usted se meta en ese personaje y lo juegue y lo disfrute como una experiencia lo más viva posible. ¿Quién ha usado un casco de realidad virtual para jugar un juego? Cuando yo me puse la primera vez un casco de realidad virtual daba aburrimiento. Hoy tú metes en esa vaina y de verdad tú puedes caer. Es extraordinario cómo la tecnología ha ido creciendo y desarrollándose para que nosotros disfrutemos y seamos felices en todo ello. No hay otra razón. Bueno, sí, que compres el juego, que pagues y que alguien se vuelva millonario. Pero eso es el instrumento de... El gran problema de todo esto es que nos convertimos en imaginadores pasivos. Es decir, nos convertimos solamente en receptores de conocimiento, en receptores de imágenes y de entretenimiento. Y cuando sucede eso, poco a poco vamos perdiendo la capacidad de imaginar, de crear. ¿Qué es lo que pasa cuando usted no ejercita un músculo? Además de ponerse gordo, ese músculo se debilita. La imaginación es un músculo. La imaginación hay que ponerla en práctica. Entonces, ustedes dirán, este hombre viene aquí a hablar de libros y está diciendo que leer es malo. Todo lo contrario. Estoy diciendo que leer es un ejercicio para la mente.
Estoy diciendo que así como muchos de ustedes van a algunos de los gimnasios aquí. Vayan al gimnasio, se van a poner gordos, hagan ejercicio. Así como hay gente que hace ejercicio y va al gimnasio para verse mejor, para tener mejor condición física, para cumplir con sus objetivos en la vida, nosotros tenemos que hacer ejercicios en la mente para poder ser más mejores y tener la capacidad de crear. ¿Qué creen ustedes que sucede si nosotros perdemos la capacidad de imaginar? No, ya puede ser bobo sin necesidad de imaginar. Ya lo estamos perdiendo. Ya estamos perdiendo la capacidad de imaginar. A mí me parece verdaderamente aburrido ver la manera en la que la gente se dice lo mismo siempre, cada vez que se intenta enamorar. ¿Saben cuáles son las palabras más vacías del mundo? Te amaré para toda la vida. Son las palabras más vacías del mundo. Todo el mundo las dice. O eres el amor de mi vida, a ver, ¿qué creen ustedes que se dice todo el tiempo y después no importa? Tenemos que tener, aquí llegamos, dice uno con un oso así de grandote y una forma de corazón. No hay tanto presupuesto. Repetir patrones termina en cursilería. ¿Cuál es la diferencia entre ser romántico y ser cursi? Es muy pequeña. El cursi es alguien que lo único que hace es logra repetir los mismos patrones. Dice las mismas velocidades y no tiene originalidad. ¿Sabe dónde comenzó la palabra romántico? No es de Romeo Santos. La palabra romántico comenzó como un movimiento artístico llamado el romanticismo del siglo XVII, siglo XVIII. ¿Y saben qué proponía el romanticismo? Le decía al mundo que había que ser libres, que había que dejar atrás a los reyes, que había que acabar con todas las posibilidades de sujeción que tenía el ser humano y alcanzar la extrema libertad. Y entre esas libertades estaba la libertad de amar, porque hasta el romanticismo nadie se había preocupado por amar a alguien. Sencillamente el matrimonio o la unión era más bien un negocio. Tanto así, ustedes vieron La Casa del Dragón. Sí. En La Casa del Dragón hay un debate entre el negro de pelo catire, de pelo blanco, y su esposa, donde él le dice: no importa la sangre, sino el nombre, con respecto a los hijos que había tenido la reina de dragones con el escudero. En la Edad Media no importaba si tus hijos eran tuyos, genéticamente, no había forma de comprobarlo. Lo que importaba era que tuvieran tu apellido. O sea que ni siquiera había que consumar el matrimonio, lo importante era lo que sucedía dentro de la sociedad. El romanticismo inventó la idea y la ejecutó de que había que casarse por amor. Y como pasa en todo, nos olvidamos de acabar con los reyes y de acabar con los dueños del dinero y de que todo el mundo fuera libre, y nos quedamos solamente con la idea de que lo romántico es casarse por amor. Aún así, a pesar de que triunfaron los reyes y siguen existiendo, nosotros tenemos la idea de que lo romántico es original, de que lo romántico tiene una carga emocional fundamental y que se es romántico cuando se es genuino y se es cursi cuando se repiten las mismas cosas. ¿Por qué hay tanto cursi o porque casi no hay cursi? Porque hemos perdido la capacidad de imaginar nuevas cosas. Si yo les hago una pregunta, ustedes se me van a hacer un poco mejor. Hay algunos sentados, ponte de pie. Ajá, ay, Dios mío, sentado. Ah, y mi amiga de lente que está aquí atrás. Ponte de pie. Míralo a él y dime, ¿cómo lo imaginas dentro de 10 años? No sé, como con mucha barba. A ver, está bueno. Con mucha barba, no sé. Con mucha
mucha barba. Sí. Con mucha barba. No sé. A ver, pero imagínalo, haz un ejercicio de imaginación. ¿Cuántas son las posibilidades que puede tener él en el futuro? Físicamente o. Laboralmente. Puede ser que esté bajo un puente, puede ser que esté en Estados Unidos metiendo bolsa en un mercado, puede ser que tenga una empresa. ¿Cómo lo imaginas? No sé, o sea, tipo, yo me lo imagino. Tú tocas la batería, ¿no? Siendo como ejerciendo algo, como no sé, siendo contratado en conciertos, qué sé yo. Siendo como, no sé, un estilo rockero. No sé. Recíproco. ¿Cómo le imaginas a ella dentro de 10 años? En proceso de casamiento, siendo una mujer feliz. Vamos a hacer. Vamos a otra vez. La chica que está aquí atrás. Te estoy enseñando a ti. No te veo. Mi amigo que está aquí ¿cómo te lo imaginas a él dentro de 10 años? ¿Cómo te lo imaginas a él dentro de 10 años? Jugando fútbol dentro de 10 años. ¿Y tú cómo te la imaginas a él? En serio, en 10 años puede seguir con mi hijo ya esté casada, que esté en otro país viviendo, ejerciendo alguna empresa. Y eso. Vamos con una tercera opción. Mi amiga. Y el de lente de verdad. ¿Cómo lo imaginas él dentro de 10 años? A ver, desde mi punto de vista, yo siento que él más adelante puede llegar a tener éxito en muchos ámbitos y puede llegar a dar incluso charlas de cómo mejorar como persona, ser tu mejor versión y tener hábitos de estudio que te puedan servir para tener buenos resultados. ¿Y tú cómo te la imaginas ella dentro de 10 años? Me imagino que ya va a tener un título universitario, no sé si vamos a cursar la universidad, vas a tener un trabajo, fuente de ingresos y pues me imagino que vas a tener una vida satisfactoria. ¿Le están mandando gallo o de popular? No, eso estamos El 20. Bueno, les voy a contar una historia. Nosotros estamos construidos en base al patrón que se espera que cumplamos. Hay un patrón que menos mal se trae dibujando, que es el de la mujer, está hecha para tener hijos. Ese patrón, menos mal que se está dibujando. Ella tiene 16. Sí. Entonces, ¿qué se espera de ti cuando tengas 26? Que tengas 3 muchachos y estés casada. Eso está terrible. Es terrible. ¿Qué se espera de un hombre a los 26 años? Que tenga un título universitario, que tenga trabajo, que cumpla la hora, que empiece a cotizar en el seguro social, que... Dime. ¿Vamos a escuchar a ella? Vamos a escucharnos. Hay mucha gente que a los 25 apenas se ha terminado de graduar de la universidad y no se ha ido de la casa de sus papás. En España eso pasa mucho, que creo que todavía se tiene la responsabilidad de cuidar a los niños a los 25. Realmente sí. En la ley venezolana también podría existir obligaciones de manutención hasta los 25 años. Pero, ¿a qué me refiero yo? Tenemos un modelo de lo que debemos cumplir, de lo que debemos ser cuando seamos grandes. Me encantó la respuesta de ella,
porque es una respuesta un poco más original. Él va a dar conferencias, va a hablar acerca de cómo ayudar a los demás. Es decir, un poco lo que no nos sucede el día de hoy. Muy pocas veces encontramos la ética de lo que somos. ¿Para qué estamos vivos? Ni en el colegio, ni en la familia, ni en ningún lado nos explican para qué debemos de crecer. Y hacia dónde está ese crecimiento. Algunos crecemos para los lados. Pero, ¿qué es lo que sucede realmente cuando llegamos a los 18 años? ¿Qué es lo que cambia cuando tienes 21 en otros países? ¿Cambia algo realmente? Puedes hacer cosas. En algunos países no te meten a no tienes permiso de llegar fuera de la universidad. Esas son normas impuestas por la sociedad. La gente piensa que a lo que cumples la mayoría de edad, una cierta edad, ya vas a saber qué quieres hacer en la vida, pero la mayoría no sabe. No es que te va a llegar la respuesta a lo que cumples de edad. Exactamente. Entonces llegas, te gradúas de bachiller y lo natural es que vayas a la universidad. Tienes que elegir una carrera de las muchas que hay. Y después que te gradúas de la universidad, ¿qué pasa? Si en el medio te enamoras de la compañera y la dejas embarazada, bueno, le toca empezar a comprar pañales, a cuidar y a cumplir con tu rol biológico de reproducir la sociedad. Pero en el fondo no has logrado responder la pregunta original, y es hacia dónde vamos, qué hacemos y qué queremos. Mucha gente encuentra en la religión un sentido a la vida. Hay gente que se mete evangélica después de que mató 5 personas. No, eso no lo debemos contar. El cristianismo evangélico católico tiene igual un valor moral y espiritual dentro de la realidad de cada uno. Y estas comunidades eclesiásticas, bueno, les sirven para algo. Otros descubren el budismo y dicen: no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, duermo tranquilo, busquemos el equilibrio. Otros encuentran la marihuana y hacen desguazo con su vida con eso y pasan todas. Yo tengo amigos que son extraordinariamente pacíficos porque se la pasan todo el día, en la mañana, mediodía y en la tarde. Entonces este hombre es espectacularmente pacífico cuando no tienes un otro. Total, nadie tiene una respuesta sincera. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a imaginar un futuro diferente. A la sociedad no le interesa que ustedes vean las posibilidades más allá de donde están ahorita parados. A la sociedad le interesa tener trabajadores, le interesa tener gente que pague impuestos y le interesa tener personas que sigan el status quo, que cumplan con lo que ellos creen que es el límite de sus posibilidades. Por eso la gente que hace la diferencia en el mundo siempre está relacionada con la gente que se forma, con la gente que lee, es decir, con la gente que tiene la capacidad de imaginar. Nos quieren imaginadores pasivos, nos quieren viendo TikTok 3 y 4 horas al día, nos quieren adocenados por una religión, o adocenados por una idea del mundo, o adocenados por una idea económica, los que creen en el socialismo, que es una idea económica, el socialismo económico no es político. Nos quieren dentro de un patrón. Y la manera fundamental de salirnos del patrón es imaginar. Había un escritor español que decía: los límites de la imaginación son la realidad. Nadie puede inventar un color. Nadie puede inventar un color. Eso quiere decir que todo lo que puedes imaginar dentro de la realidad es imaginable. Fuera de la realidad no puedes imaginar nada. Ahora, miren todo lo que ha hecho el hombre imaginando. Y cuando imaginamos, transformamos nuestra realidad. Encontramos posibilidades para inventar un mundo mejor. Esta semana celebra el Día del Libro. Y esa tecnología antigua que es el libro es la llave para ser mejores y para cambiar nuestras realidades.
utilícenla, que tiene muchísimo tiempo y por primera vez en la historia de la humanidad es completamente fácil leer y es completamente fácil y accesible imaginar. Pero si caemos en la trampa de las redes sociales, perdemos el tiempo de nuevo, como las perdieron nuestros abuelos, y perdemos la capacidad que tenemos de ser, hacer y pensar. Gracias, muchachos, espero que les haya servido la oportunidad. Hay una aplicación que desarrollamos nosotros aquí que se llama palafito.a. Palafito.a. Es de mi editorial, es una editorial que se llama Sultana del Lago Editores. Y allí hay 400 libros de autores venezolanos y autores zulianos. Los que se suscriban el día de hoy, vale $2 la suscripción. Igual, si los que se suscriban el día de hoy piden la prueba gratis, les voy a regalar un año de suscripción, para que puedan leer todos los libros que están allí durante un año. Así que tienen hasta las 12:50 y hasta las 11:59 para suscribirse, y los que se suscriban de modo gratuito les vamos a regalar un año de suscripción para que lean los libros que están ahí. Palafito.art. Ahí está este librito, esta es mi poesía, todo lo que he escrito es poesía. Si lo pueden leer, es más ligero en el teléfono que aquí. Si tienen una duda o alguna pregunta o algo que compartir, pueden llamar a esa frase. ¿Cuánto le tomó hacer el libro? ¿Cuánto le tomó hacer el libro? Mira, este libro recoge poemarios desde el 2009 hasta el 2022. Este más o menos es el espectro de publicación de estos poemas. Así que son 12 años de literatura. Yo tengo una pregunta más que todo sobre el discurso como tal. ¿Usted cree que el hecho de seguir una religión, ya sea católico, cristiano, evangélico, o ateo, musulmán, lo que sea, eso puede afectar un poco el hecho de la imaginación como tal de la persona? Mira, el problema de las religiones no son las religiones, sino los dogmas de las religiones. Es decir, cuando tú estás en una religión que tiene un dogma, es decir, que tiene una verdad establecida, eso te impide pensar que existen otras verdades. Muchos católicos piensan que la Virgen es la Madre de Dios y toda esta estructura que dice que ella sigue siendo virgen y todo esto, y en el momento en el que tú dudas de que la Virgen después de parir dejó de ser virgen, por lo menos físicamente, ya estás violando el dogma y te regañan. No, ella sigue siendo virgen porque es un milagro de Dios. O el hecho de pensar que salió embarazada porque algo la inseminó pero no la penetró. Entonces, te estás metiendo con el dogma. Sucede lo mismo en el budismo, sucede lo mismo en el mundo islámico, sucede lo mismo en el mundo de los judíos. Es decir, el problema, a modo de ver, de las religiones es que cuando tienen un dogma cerrado, cuando no te permiten dudar, te niegan la posibilidad de ver el mundo más allá. Pero la fe tiene que ser una decisión personal. Y por eso estas religiones tienen las reafirmaciones de la fe. El catolicismo la tiene. La gente puede llegar al momento de reafirmar su fe, de descubrir que existe lo que ellos creen y empezar a asistir a la iglesia de nuevo o retomar una vida espiritual. Pero si te obligan a ir a la iglesia, si te obligan a creer y te prohíben pensar o dudar sobre tu fe,
no vas a tener tampoco la capacidad ni el momento de reencontrarte con tu fe y de redefinir la fe por lo que tú eres y no por lo que te han enseñado. Entonces, huyan de los dogmas, no importa cuál sea su fe, lo importante es que tengan ustedes la capacidad de dudar. ¿Ya lo podéis? Yo pienso que dentro de las religiones también se tiene como la capacidad de imaginar, porque al momento de leer la historia, ya sea cualquier religión, no sé, que si a los cristianos, me imagino que tienen los católicos tienen su propia historia, pero esas historias no tienen imágenes, no tienen, bueno, no, hay algunas cosas que sé que tienen imágenes, o sea, yo no sé muy bien porque yo no soy otra religión, pero dentro de lo que sé, de lo que he investigado, es que al momento de leer las historias, tú sí puedes imaginarte qué es lo que está pasando. O sea, sí está dentro de tu imaginación. Obviamente no te puedes exceder porque las leyes de la religión no sé muy bien cómo es eso, pero puedes imaginarte un poco. Yo, por ejemplo, yo profesora de derechos humanos del Islam, y yo al momento de leer mi historia, al momento de que me las explican, que me las leen a mí, cuando yo era más pequeña, yo me trataba de imaginar eso, y eso es como para mí, como vamos a decir, libre para mi imaginación, imaginarme qué es lo que está pasando. Es lo maravilloso del libro, ¿no? Cuando leemos el Quijote, por ejemplo, tenemos que imaginar al hombre flaco, tenemos que imaginar al caballo desarmado, tenemos que imaginar al galgo, tenemos que imaginar a Sancho Panza, que era más gordo, no el hombre. Cuando tú lees, lo que estás leyendo, estás ejecutando con el pensamiento aquello. Por eso es que les digo que como hacer ejercicio, porque no es lo mismo salir a caminar que hacer una rutina de ejercicio o salir a correr. Entonces, a medida que empezamos a leer, lo que hacemos es que ponemos en práctica el músculo de la imaginación y nos convertimos en fisicoculturistas de la capacidad de cambiar la realidad. Bueno, me pareció muy buena la charla, me pareció muy interesante que se haya descubierto con toda la historia. Sin embargo, solo una cosa que por lo menos conmigo, o sea, no me relaciona con eso, que fue que eres aburrido. Por lo menos mi experiencia personal no me parece así, me parece que eso es algo que te dice mucho y que a veces, no sé, desanima a las personas, pero siento que muchas veces uno piensa que eres aburrido porque no ha encontrado como que lo que de verdad le interesa. Por lo menos hay veces que en el colegio hay veces que se me apagan el libro. Y el libro que, bueno, yo empiezo a leer físicamente, no me puedo quedar ahí sentado, o sea, mi mente se va a otro lado, no me imagino lo que está en historia. Sin embargo, ahorita con el perfume me estoy como involucrando más en la historia, me parece muy interesante. Incluso hay veces donde yo estoy viendo una película y estoy como, Dios mío, o sea, la película se tiene que acabar porque yo tengo que ir a leer, o sea, no me interesa la película ahorita. Entonces sí creo que es como importante que cada uno como intente y encuentre lo que de verdad le interesa, que se despierta ese interés. Porque quizás es que no te gusta leer, simplemente no has encontrado como lo que te gusta leer. No, mira, lo de que leer es aburrido es un engaño, simplemente para el debate. Evidentemente, si no estamos en condiciones físicas, mentales, para hacer el maratón, cuando comencemos en el maratón no vamos a llegar nunca al final. Es el caso que sucede con un libro grueso, cuando vas a leer. El mejor ejemplo es Harry Potter. ¿Ustedes han visto de qué tamaño es el tomo 1 de Harry Potter? Sí. Es así. ¿Y de qué tamaño es el tomo 7? Es decir, es un entrenamiento para llegar al tomo 7. Tienes que haber leído primero los libros más cortitos. Leer es aburrido tanto y en cuanto no nos interese lo que diga el libro. Por eso le tengo mucho miedo a las clases de castellano y literatura, porque muchas veces nos enseñan cosas que no nos interesan. ¿Cuántas veces vimos el bendito diagrama de Jacobson? Ustedes no saben quién es Jacobson, pero es el diagrama del hablante, el oyente, el feedback, el mensaje, el código. Eso es un fundamento de la lingüística del año 1926. Y lo vemos en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado, en sexto grado, en séptimo, en octavo, en noveno, y yo creo que ya cuarto ya es noveno. Pero estamos en presencia del conocimiento repetitivo, porque creemos que repitiendo el conocimiento lo vamos a adquirir, cuando ya nos dimos cuenta de que lo fácil que es cambiar de contenido. Si ahora vivimos
con solamente el movimiento del dedo, logro conseguir algo completamente diferente, ¿por qué me van a estar repitiendo siempre el mismo conocimiento hasta que me aburra de ese conocimiento? Ahí es donde están los diferentes modelos de enseñanza. Yo creo que tenemos que hacer lo que hace el profesor, darles opciones. Ustedes eligen qué libro quieren leer y de esa manera van a ser dueños ustedes de su proceso de entrenamiento de la imaginación. Ah. Eso me recuerda que yo he leído historias de gente que hay un caso, que ellos dicen que se los mandaron a leer en la escuela y por eso los niños les dejaron de interesar, pero venían obligados. Mira, hay una historia que es interesante, se llama Doña Bárbara, y la gente la odia porque la obligan a leer, pero es muy interesante. Ah, se escucha ya, hay dos manos levantadas. Profe, disculpe, ya para culminar esto porque ya viene el otro grupo. ¿Ya? Ok. ¿Qué otros hábitos o recomendaciones tiene usted para nosotros para poder despertar nuestra imaginación? Porque sé que, si bien es cierto, la lectura nos puede ayudar mucho, pero ¿qué otras cosas cree usted que nos pueden servir para ello? Mira, lo primero es no poner la lectura a competir con otros medios de entretenimiento. Es decir, cuando vas a leer, apaga el teléfono. Porque la notificación, tener la facilidad de la otra cosa ahí al lado, te hace perder el tiempo, te hace distraer. Y como leer, estamos hablando de hacer un ejercicio para poder desarrollar nuestra imaginación, vamos a ponernos la disciplina de leer, y cuando vamos a leer no perder el teléfono. Otra cosa es no quedarse solamente con las lecturas clásicas. Vamos a buscar gente que conozcamos en Instagram, nuevos escritores, es decir, usemos las herramientas digitales para conocer a nuevas personas que hablen sobre lo que nosotros tenemos más cerca. Porque evidentemente El Quijote es un gran libro, pero no había internet, no había teléfono, no había carro y la única manera de salir era ir en burro o en caballo. Entonces no tiene mucho que ver con quien quiera montar un caballo aquí. No tiene mucho que ver con nosotros. Es interesante, pero no es algo que haga todos los días. Y esa gente lo hacía todos los días. Son cosas diferentes. Estamos de acuerdo. Acomódese pues. Ay, no te escucho. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes culturas que tienen la lectura más accesible, por así decirlo. Y de la gente determinada con la que he hablado, no leen para nada. Y me parece algo como impresionante, porque tienen todo el acceso a bibliotecas llenas de buenos libros interesantes, accesibles. Y a mí me ha contado uno de los que conocí a un libro y me dijeron que intentara incentivarlo a leer. Entonces le conté una de mis historias favoritas, que me dio como mucho. Y le digo, wow, esto suena muy interesante, ¿verdad? Y le mostré el libro y dijo, uy, tiene 500 páginas, no me lo leo. Mira, les voy a poner un ejemplo para cerrar. Ustedes tienen aquí una biblioteca hermosísima. Les voy a decir, imagino que todos han estudiado aquí desde niños, ¿no? Sí. La mayoría. En el resto de los colegios de esta ciudad, por más caros que sean, no tienen la mitad de lo que ustedes tienen. Son unos privilegiados por tener la hermosa biblioteca que tienen. Les invito a que la visiten y a que le pregunten a la bibliotecaria si hay libros de autores venezolanos y conozcan a personas que escriban sobre los problemas y las realidades que tienen cerca. Eso es una buena recomendación. A veces tú cuentas una historia que te enamora, pero una manera de llegar a nuevas personas es con libros que hablen sobre su problemática, sobre sus ideas y sobre sus ciudades. Hay libros que hablan sobre Maracaibo y cuando tú te pones a leer esos libros te das cuenta de que hay mucho que aprender todavía del mismo cielo en el que vivimos. Muchachos, esto que les dije lo estoy grabando para el canal de YouTube. Si me quieren seguir, Luis Pedro Cervantes en YouTube, y ahí ven todo lo que digo, lo que hago casi todos los días. Bueno,
Sí, bye.